Buenas noches, queridos participantes. Para esta ocasión, el tema de hoy de trastornos de la pigmentación estará a cargo de la doctora María Angélica Yengle Chuquillaure, quien es médica cirujana con especialidad en dermatología, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médica dermatóloga en el Hospital Nacional 2 de Mayo, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y docente pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con esta pequeña breve presentación, por favor, doctora María, le damos el pase para que pueda exponer el tema de hoy. Muchas gracias por la presentación. Agradezco al comité organizador por la invitación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los trastornos de la pigmentación. Me dan un momentito que parece que no pasa la diapositiva. Ya. Bueno, primero vamos a hablar acerca de el proceso de migración de los melanoblastos a la piel. Hay que tomar en cuenta que el melanoblasto, que es la célula embrionaria que va a dar origen al melanocito, célula pigmentaria de la piel, no se origina dentro de la misma piel, sino se origina en la cresta neural y luego va a migrar hacia la piel conforme se vaya desarrollando todo el proceso de formación embrionaria de la piel. Tenemos entonces que los melanoblastos migran desde la cresta neural hacia la dermis, primero la dermis embrionaria, aquí es donde se diferencian de melanoblastos a melanocitos, y estos melanocitos son los que van a migrar hacia la epidermis, ¿no? Dentro de la epidermis van a comenzar su proceso de diferenciación, ¿no? Y proliferación. Ahora, para más o menos ubicarnos en los primeros trastornos de pigmentación que vamos a desarrollar, pues aquí en esta tablita tenemos un cuadrito donde nos resume, por ejemplo, mutaciones que justamente van a alterar este proceso de migración y proliferación de melanoblastos y melanocitos a nivel embrionario, ¿no? Por ejemplo, el piebaldismo, el síndrome de Waardenburg, el síndrome de Tietz, por ejemplo, son, como ven aquí, mutaciones genéticas puntuales que van a alterar este proceso de migración y proliferación de melanoblastos, ¿no? Es por eso que estas enfermedades, como ven en las imágenes, tienen alteraciones de la pigmentación tanto de la piel como de pelo, ¿no? Entonces, son enfermedades genéticas que son heredadas de una manera autosómico dominante y que van a alterar la pigmentación de la piel. A ver, un momento, por favor, que parece que las diapositivas están demorando en pasar. Bueno, aquí tenemos tenemos entonces en esta siguiente imagen la continuación de lo que habíamos estado viendo, ¿no? Tenemos entonces que los melanocitos, aquí comenzamos desde abajo, los melanocitos llegan a la epidermis y comienzan la división mitótica de los mismos. Recuerden que los melanocitos a nivel de la epidermis se ubican en el estrato basal. Y bueno, aquí tenemos como que una ampliación de el aparato de Golgi de un melanocito, ¿no? El melanocito que hace produce melanina. Y la melanina la va a englobar en organelas llamadas melanosomas, ¿no? Entonces aquí tenemos como
en este gráfico se puede resumir el proceso de formación de melanosomas dentro del aparato de Golgi del melanocito, ¿no? Vemos que los melanosomas progresivamente van llenándose de melanina y posteriormente estos melanosomas van a ser eh, transferidos por endofagocitosis hacia los queratinocitos circundantes, ¿no? Entonces tenemos toda el proceso de síntesis de melanina a partir de tirosina, gracias a la enzima tirosinasa, formación de melanosomas, melanización de los melanosomas y finalmente transferencia de estos melanosomas hacia los queratinocitos circundantes. En todo este proceso también puede haber alteraciones genéticas que pueden también alterar la pigmentación de la piel por mutaciones que alteran este proceso. Aquí en este cuadro, por ejemplo, tenemos las enfermedades tipo síndrome de Chediak-Higashi, el síndrome de Hermansky-Pudlak, el síndrome de Griscelli. Tenemos aquí las mutaciones puntuales que van a alterar tanto la síntesis de melanosomas como la transferencia de melanosomas, ¿no? Estas enfermedades son mucho más raras, ya que son autosómico-recesivas, y como ven en las figuras, en las imágenes, pues van a alterar de una manera más generalizada tanto la coloración de la piel como la de los anexos, principalmente la de los folículos pilosos. Adentrándonos un poco más en esta formación, melanización de los melanosomas y transferencia de los mismos, aquí tenemos en este cuadro un detalle, un mayor detalle de todo el proceso enzimático que va a resultar en la formación de melanina, ¿no? Habíamos hablado de que todo es a partir de la tirosina, veamos aquí la L-tirosina, que gracias a la enzima tirosinasa va a pasar por una serie de cambios enzimáticos y finalmente se va a formar lo que nosotros ya denominamos melanina, ¿no? Que puede ser de dos tipos. La eumelanina, que es de pigmentación marrón-negro, polímero disoluble, y la feomelanina, que es de coloración amarillo-rojizo y es un polímero soluble. Hay que tener en cuenta que las pieles, como por ejemplo los rubios o los pelirrojos, tienen más concentración de feomelanina y las pieles más oscuras tienen más concentración de eumelanina. Entonces, en esta cascada enzimática también podemos tener alteraciones o mutaciones genéticas que alteran esta síntesis de melanina, ¿no? Es así como el albinismo y el síndrome de Menkes son enfermedades genéticas que alteran este proceso enzimático y por lo tanto también alteran la pigmentación de piel y de pelo. Hay que tener en cuenta también que el color de la piel de las personas se clasifica, o la clasificación más común es esta que les muestro, que es la clasificación de Fitzpatrick, que divide los colores, las tonalidades de piel en 6 grupos. Vemos que el fototipo 1 son aquellas pieles muy claras, gente de ojos color verde, celeste, azul, y pelo rojizo, ¿no? Pelirrojo o rubio. Y por el otro lado tenemos en el otro extremo el fototipo 6, que es el fototipo más alto, en donde ya las pieles son bastante oscuras, el color de ojos y el color de pelo también. ¿Y cuál es la característica o las características que las diferencian a estas diferentes tonalidades? Bueno, primero es que a la exposición solar, cómo es que esta piel reacciona, ¿no? Si es que se quema, si es que se forma eritema o si es que se forma pigmento a la exposición solar. Entonces tenemos que los fototipos más bajos, el 1, el 2, son pieles que ante la radiación ultravioleta, o sea, ante la exposición solar, van a formar principalmente eritema, o sea, son pieles que se van a quemar frente al sol. Y casi nunca van a formar melanina, o sea, casi nunca se van a broncear, casi nunca van a pigmentar.
Por otro lado, los fototipos altos, como el 4, 5, 6, son pieles que a la radiación ultravioleta, a la exposición solar, pues principalmente lo que hacen es producir melanina. Y casi nunca eritema, o sea, casi nunca se queman, casi nunca hacen quemaduras solares por el sol. Entonces, estas dos características son las que van a ayudar a dividir las diferentes tonalidades de piel en estos grupos de Fitzpatrick. Entonces, cuando hablemos ahora en adelante de color de piel, ya vamos a hablar acerca de fototipos bajos para aquellos colores de piel que son claros y fototipos altos para aquellos colores de piel que son oscuros. Entonces, todo este proceso de melanogénesis, ¿no? Es el proceso de producción y distribución de la melanina a través de las unidades epidérmicas. ¿Qué es una unidad epidérmica? Es, como ven en esta figura, un melanocito con sus respectivos queratinocitos proximales, ¿no? Entonces, más o menos un queratinocito pigmenta aproximadamente entre 35 en promedio queratinocitos, ¿no? Entonces, a todo eso, el melanocito más sus queratinocitos que pigmenta, se le denomina unidad epidérmica. Y esta melanogénesis está principalmente regulada extrínsecamente por el sol, ¿no? El sol y su radiación ultravioleta son los principales estímulos que va a tener nuestro melanocito para formar melanina, para tener melanogénesis. También hay ciertos fármacos que pueden incentivar a los melanocitos a formar pigmento, pero principalmente es la radiación ultravioleta. Entonces, más o menos hemos revisado la actividad de los melanocitos, cómo estos sintetizan la melanina, la engloban en los melanosomas, que son sus organelas intracitoplasmáticas, y finalmente transfieren estos melanosomas a los queratinocitos circundantes, ¿no? Entonces, todo este proceso de melanización, cuando se ve alterado, aumentado o disminuido, es cuando tenemos clínicamente lo que nosotros denominamos trastornos de la pigmentación, ¿no? Hiperpigmentaciones de la piel o hipopigmentaciones de la piel. A las hipopigmentaciones también les denominamos hipocromías, ¿no? Y dentro de este grupo voy a desarrollar tres principales enfermedades: el vitiligo, la pityriasis alba y la de leucodermia gutata idiopática. Comencemos por desarrollar el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad, una anormalidad pigmentaria adquirida, que usualmente se presenta en la niñez o adultez temprana. El pico de casos generalmente lo tenemos entre los 10 y 30 años, el pico de debuts, ¿no? El 50% de pacientes con vitiligo generalmente debutan antes de los 20 años. A nivel mundial tiene prevalencias variables que van desde el 0.5 al 2% de prevalencia, y como ven en la figura, esta enfermedad se caracteriza por presentar máculas acrómicas bien definidas. O sea, estas máculas, cuando nosotros hablamos de acrómico, ese es el término que nosotros utilizamos para referirnos a aquellas manchas blancas, totalmente blancas. Hay que diferenciar este término de la hipocromía, porque la hipocromía significa una tonalidad más clara del tono de la piel normal. En cambio, acrómico es ya un color totalmente blanco, ¿no? Entonces, el vitiligo, para poder diagnosticar vitiligo clínicamente, necesitamos la presencia de estas maculomanchas totalmente acrómicas y bien definidas. Como vemos en la figura, nosotros podemos ver bien definida el borde, sabemos dónde empieza la mancha y dónde empieza la piel normal. Los tamaños y las configuraciones de las manchas son totalmente variables y puede o no puede haber poliosis. ¿Qué es poliosis? Es el término semiológico que se utiliza para describir pelo o vello blanco. Entonces tenemos estas figuras, estas imágenes en donde podemos encontrar la apariencia típica de las maculomanchas acrómicas del vitiligo, ¿no? Vean cómo estas manchas blancas son totalmente irregulares. Muchas veces, como ven en las imágenes, pueden tener ciertos islotes de piel de color normal, pero lo más característico es que estas manchas irregulares son bien definidas, ¿no? Podemos ver el borde bien delimitado, podemos ver bien dónde empieza la mancha blanca, dónde empieza la piel normal.
Y como ven, estas manchas pueden en ciertas ocasiones acompañarse de poliosis. Y vean aquí cómo en este paciente con esta mancha acrómica de vitiligo podemos encontrar también compromiso de los pelos de la ceja y de la pestaña, ¿no? Entonces este es un ejemplo de mácula acrómica de vitiligo con poliosis. Otra cosa que puede encontrarse en el vitiligo es el fenómeno de Kepler. ¿En qué consiste esto? En la aparición de lesiones isomórficas en sitios de trauma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este paciente hubo un corte, ¿no? El paciente se cortó y en todo el tramo de corte, cuando regeneró, se formó la mácula crómica del vitiligo, ¿no? Entonces, el vitiligo no es la única enfermedad que presenta fenómeno de Koebner, tenemos otras enfermedades como la psoriasis, el líquen plano, la verruga vulgar, que también presentan este fenómeno de Koebner, pero el vitiligo es una de estas enfermedades, ¿no? En sitio de trauma se pueden formar lesiones de la patología. Otra cosa importante a tomar en cuenta con el vitiligo es que muchas veces esta enfermedad se asocia a otras enfermedades del grupo autoinmune, ¿no? Principalmente el grupo de enfermedades que más se asocian al vitiligo son las enfermedades tiroideas, hiper o hipotiroidismo, y de etiología autoinmune. O sea, estamos hablando de enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, ¿no? También podemos encontrarlo asociado a diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa, síndromes poliglandulares autoinmunes, alonebus, alopecia areata, melanoma, pero principalmente las enfermedades tiroideas autoinmunes son las que más se asocian a vitiligo. Es por eso que nosotros siempre en consulta, cuando tenemos un primer contacto con un paciente con vitiligo, solemos descartarle este tipo de enfermedades, ya que muchas veces el vitiligo puede preceder inclusive en años al debut de la enfermedad tiroidea, ¿no? Entonces es importante descubrir si es que existe esta asociación, porque de existir controlando la enfermedad tiroidea, el vitiligo también tiene mejor pronóstico. Ahora, este detalle de que el vitiligo se asocia con enfermedades autoinmunes le da mucha fuerza a la teoría del origen autoinmune del vitiligo, ¿no? Se han desarrollado muchas teorías del origen de la enfermedad del vitiligo, pero la que más peso tiene hasta el momento es la teoría autoinmune, o sea, linfocitos T citotóxicos que atacan a los melanocitos y los destruyen, ¿no? Básicamente es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cómo es que aparentemente, ¿no? Se teoriza que se va reclutando células T, como les digo, principalmente del tipo CD8, y estas se hacen reactivas hacia los melanocitos, ¿no? Producen interferón gamma y van tras el encuentro del antígeno de melanocitos, ¿no? Y esto ya hace que poco a poco estas células T citotóxicas vayan destruyendo los melanocitos de ciertas áreas de la piel. Y durante cierto tiempo, pues estas lesiones son mantenidas por células T reactivas, linfocitos T reactivos, que aparentemente tienen como que memoria, ¿no? Memoria a largo plazo y mediada por principalmente la interleuquina 15. Muy bien, ahora pasamos a la clínica, ¿no? Entonces hemos visto cuál es la lesión elemental principal del vitiligo, ¿no? Que es la maculomancha acrómica bien definida, ¿no? Pero, ¿cuál es la clasificación clínica del vitiligo? Pues en este cuadro lo tenemos resumido. Tenemos principalmente 4 tipos clínicos del vitiligo. El primero que tenemos aquí a la izquierda es el vitiligo focal. Un vitiligo que solamente es unilateral y que afecta una extensión menor de 20 centímetros. Algunas literaturas dicen 10 centímetros. Luego tenemos, por otro lado, con esta segunda figura, al vitiligo segmentario. El vitiligo segmentario también tiene un compromiso unilateral, como ven, no traspasa la línea media, solamente se da en un lado del cuerpo, pero la
el área afectada es mucho mayor, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la figura, tenemos toda el área del miembro superior afectada, ¿no? Entonces, a este tipo de vitiligo se le denomina segmentario. Hay que tener en cuenta de que más casos de vitiligo segmentario se pueden encontrar en población pediátrica. Ahora, tenemos esta tercera figura que nos describe el vitiligo generalizado o vitiligo vulgar, ¿no? Que es el más común que se encuentra en todos los grupos etarios, ¿no? El vitiligo generalizado o vulgar, como ven, es bilateral. Esto es lo que lo caracteriza. A diferencia del segmentario y del focal, el generalizado es bilateral. Vemos que la afección es en espejo. Y aquí nos describe la topografía más característica del vitiligo generalizado vulgar, ¿no? En el área de la cara vemos compromiso principalmente periorificial alrededor de los ojos, alrededor de la boca, en pliegues, por ejemplo, pliegues de muñecas, pliegues axilares, pliegues inguinales, zonas de roce con eminencias óseas, por ejemplo, codos, rodillas, tobillos, dorso de manos, tenemos también compromiso muchas veces acral de los dedos de las manos y genital. Eso también es algo muy, muy característico. Y también en la cintura, donde generalmente roza la pretina del pantalón, ¿no? De la vestimenta de la persona. Como les repito, el vitiligo generalizado vulgar es el más común. En todos los grupos etarios es el más común. 90% de casos de vitiligo son de este tipo, vulgar o generalizado. Y la cuarta figura pues nos da una idea de la extensión del vitiligo universal, ¿no? El vitiligo universal ya es aquel vitiligo en donde tenemos más del 80% de superficie corporal afectada. Felizmente que este vitiligo es muy raro de encontrar. Entonces aquí tenemos figuras de cada tipo de vitiligo. Por ejemplo, tenemos aquí a la mano izquierda una imagen del vitiligo focal. Vemos esta mácula crómica bien definida. Observen que aquí está asociada a poliosis. Vemos estos vellos faciales ya blancos, pero lo vemos de manera unilateral, ¿no? Y el diámetro, el área que afecta este vitiligo no es mayor de 20 centímetros, por lo que se puede catalogar como un vitiligo focal. Luego tenemos aquí un vitiligo segmentario. Vean cómo la mácula crómica ya afecta un área mayor, en este caso está afectando toda la frente y el párpado superior, con compromiso de pestañas y cejas, o sea, con poliosis, pero no sobrepasa la línea media, ¿no? Es unilateral. Entonces, este es un ejemplo de vitiligo segmental. Luego tenemos ejemplos de vitiligo generalizado. Vean nuevamente en esta paciente cómo es que las máculas acrómicas bien definidas en la cara son bastante características de compromiso periorificial, tanto alrededor de los ojos como alrededor de la boca. Vean cómo en la figura de la derecha, cuando el vitiligo vulgar o generalizado afecta el cuerpo, lo hace generalmente bilateralmente, en espejo, ¿no? Vean cómo las áreas como los codos, las áreas sacrales, son las que de repente están un poquito más afectadas, en el cuello también, pero básicamente la afección es bilateral. Eso es lo que caracteriza el vitiligo generalizado, en espejo bilateral y en la topografía ya mencionada. Hay subtipos del vitiligo generalizado, como por ejemplo el vitiligo acrofacial, en donde vemos máculas bilaterales, pero solamente afectando rostro a nivel periorificial y zonas acrales. Como ven en este paciente, no solamente tenemos máculas en los párpados, tenemos alrededor de las narinas, en sus labios, y también observen cómo las máculas están en las falanges distales de sus manos, ¿no? Entonces, este es el subtipo de vitiligo denominado acrofacial, que en muchas literaturas lo engloban dentro del vitiligo generalizado. Y también un área, como les mencioné, bastante característica de afección de vitiligo es el genital, ¿no? Muchas veces podemos tener máculas de vitiligo en genitales y a nivel perianal. Y finalmente el vitiligo universal, vemos como en esta paciente
ha habido todo un tiempo de desarrollo de este tipo de vitiligo, ¿no? Vemos como en edades tempranas, pues básicamente no tenía máculas de vitiligo, luego ya cuando era más grande, poco a poco el vitiligo comenzó a aparecer, principalmente en la topografía más común, pero estas máculas comenzaron a crecer progresivamente, comenzaron a confluir y básicamente ya estando en edades mayores, pues prácticamente ocupaba casi toda la extensión corporal, ¿no? Recuerden que el vitiligo universal es aquel que compromete más del 80% de superficie corporal total. Muy bien, entonces la repigmentación cuando uno comienza a tratar el vitiligo, normalmente nota cuando el vitiligo está respondiendo al tratamiento porque comienza a repigmentar. Y vean cómo es el patrón de repigmentación, ¿no? Normalmente es perifolicular, o sea, alrededor de los folículos es en donde va a comenzar a repigmentar la mácula acrómica. ¿Y esto por qué se da? Porque aparentemente hay una regeneración de melanocitos a nivel del folículo. O sea, uno como que comienza a incentivar los melanocitos que están dentro del folículo y estos melanocitos se activan y van migrando hacia la epidermis y poco a poco la van repigmentando, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros cuando vemos repigmentación de nuestras manchas, la vemos o perifolicular, ¿no? Alrededor de las aperturas foliculares es donde comienza la repigmentación y se va expandiendo a toda la piel. ¿Cuál es el tratamiento de vitiligo? Bueno, en algunos casos puede haber repigmentación espontánea. Lamentablemente estos casos son los menores, ¿no? Entre 15 y 25%. Ahora, sabemos que hay lugares anatómicos con mejores respuestas que otros, con mejores pronósticos. Por ejemplo, el vitiligo facial tiene un excelente pronóstico. Muchas veces se puede ver repigmentación de manchas de vitiligo en cara, a veces hasta sin necesidad de darles tratamiento, autorresuelve, ¿no? En cambio, por ejemplo, a nivel acral, el vitiligo que se da a nivel de los deditos sí es de peor pronóstico. ¿Y esto por qué? Habíamos dicho en la diapositiva anterior que cuando uno repigmenta hace que los melanocitos de los folículos migren hacia la epidermis, ¿no? Entonces, a nivel acral, prácticamente el nivel de folículos es muy bajo. No hay folículos a nivel de las falanges distales de los dedos. Es por eso que este vitiligo, cuando se ubica en estas localizaciones acrales, distales, como no hay casi folículos, no hay de dónde regenerar los melanocitos y por eso este tipo de vitiligo suele ser de mal pronóstico, muy difícil de repetir. Y en otras localizaciones corporales, como en el tronco, por ejemplo, la respuesta es intermedia. Depende de la extensión del vitiligo para poder decidir qué tratamiento dar, ¿no? Cuando son, por ejemplo, áreas muy limitadas, menores de 10 a 20% de superficie corporal, pues uno le puede dar chance al tratamiento solo tópico, ¿no? Antes la primera línea eran los corticoides, pero ahora con el pasar del tiempo, la primera línea de tratamiento tópico son ahora los inhibidores de la calcinurina, principalmente el tacrolimus, ¿no? Que tiene un efecto antiinflamatorio parecido al corticoide, pero sin los efectos secundarios no deseados de los corticoides, ¿no? Recuerden que los corticoides tópicos ya cuando se usan muy crónicamente pueden afectar mucho la piel, la pueden atrofiar, formar telangiectasias, acné no deseados, disminuir la inmunidad local. Entonces, los inhibidores de la calcinurina no tienen estos efectos colaterales a largo plazo, nos permiten tratar las máculas acrómicas por muchos meses hasta esperar la repigmentación sin tener los efectos secundarios no deseados, ¿no? Es por eso que tacrolimus hoy por hoy es el más usado como tratamiento tópico del vitiligo. Pero cuando el vitiligo es muy extenso, cuando ya tiene muchas áreas corporales afectadas, pues el tratamiento tópico queda chico, entonces podemos pensar en otro tipo de tratamientos como la fototerapia de VB banda angosta o soralenos más VA o tratamientos con otro tipo de energías como el láser, ¿no? ¿Qué hace la fototerapia y el láser? Bueno, este tipo de energías lo que hace es también tener efectos antiinflamatorios sobre la piel. Barren con esos linfocitos T citotóxicos que afectan a los melanocitos y al barrerlos permiten que la piel pueda iniciar su proceso de repigmentación.
Luego también tenemos tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo trasplantes autólogos de piel con pigmento hacia la piel sin pigmento. Vemos aquí en la figura, por ejemplo, una zona de una mácula crómica de vitiligo y cómo en estas zonas han hecho como autoinjertos, ¿no? De la piel de esta persona con pigmento hacia la piel sin pigmento. Entonces, esto lo que busca es que a partir de estos injertos, los melanocitos migren hacia las zonas periféricas y poco a poco puedan repigmentar toda la mancha acrómica del vitiligo, ¿no? Finalmente, cuando ya el vitiligo es muy extenso, solamente queda terapias paliativas o camuflaje de repente, nada más, ¿no? Como maquillajes, etc. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente patología, que es la pitiriasis alba. La pitiriasis alba es una patología muy asociada a la dermatitis atópica y consiste en la aparición de máculas hipocrómicas en mejillas, cuello, brazos, o sea, sobre todo áreas expuestas al sol, pero estas máculas, a diferencia del vitiligo, son mal delimitadas. Pueden tener una fina descamación y muchas veces pueden picar. Miren cómo en el rostro de esta niña se van formando estas máculas hipocrómicas. Recuerden, por favor, que en el vitiligo mencionábamos acromía. Habíamos dicho que el acrómico es blanco, totalmente blanco. Ya, en la pitiriasis alba no. En la pitiriasis alba hay hipocromía. O sea, son manchas más claras del tono normal de la piel, pero no llegan a ser blancas. Eso es uno. Y el otro, vean el borde, ¿no? Vean los límites de esta mancha. No son tan bien delimitados como la mancha del vitiligo. Como que uno puede más o menos darse cuenta de la forma de la mancha, pero no es tan dibujada, no es tan preciso. Los bordes no se pueden delimitar tan bien como en el vitiligo. Normalmente la pitiriasis alba se da en niños y adultos jóvenes y fototipos de más o menos entre el 3 y el 4. O sea, por ejemplo, la población peruana está dentro de estos fototipos en la gran mayoría de casos, ¿no? Entonces, en este tipo de fototipos es en donde se puede ver más comúnmente en niños pitiriasis alba, ¿no? Entonces, generalmente es por una excesiva exposición solar, sin protección adecuada. En la microscopía electrónica se puede llegar a ver un número reducido de melanocitos activos y disminución del número y tamaño de melanosomas en esa piel afectada. Lo bueno de la pitiriasis alba es que tiene un buen pronóstico, se autolimita, es por eso que el tratamiento no es obligatorio, pero si se da el tratamiento, se puede dar de repente corticoides de baja potencia para disminuir un poquito la zona blanquita y también mucho fotoprotección e hidratación, ¿no? Manteniendo una piel bien hidratada y sobre todo fotoprotegida, poco a poco la tonalidad de estas manchas va mejorando y va acercándose al tono de la piel normal, ¿no? Pero puede demorarse varios meses en poder normalizarse. La leucodermia gutata idiopática también es un desorden adquirido más o menos común, principalmente se ve en mujeres mayores de 40 años, pero la incidencia va incrementando con la edad. Más del 80% de pacientes con esta patología tienen 70 años a más. Ocurre en todos los tipos, en todos los fototipos de piel y como ven en la figura, se caracteriza por presentar máculas hipopigmentadas bien definidas, pero pequeñitas. Muchas veces pueden llegar a ser hasta acrómicas, blancas, pero siempre pequeñas, no sobrepasan los 5 milímetros, son como en confeti, dispersas muy pequeñitas. No llegan a confluir, no llegan a ser máculas como las del vitiligo grandes, no, siempre son pequeñitas. Generalmente estas máculas se pueden presentar tanto en piernas, que es la localización más común, y en antebrazos. Se sugiere un posible origen relacionado a la exposición solar, pero no se tiene todavía muy en claro cuál es el origen. Es por eso que todavía se le considera como idiopática. A la histopatología uno puede encontrar atrofia epidérmica, o sea, adelgazamiento de la epidermis y número reducido de melanocitos activos en esa zona de la mancha. Lamentablemente, esta patología no tiene un tratamiento efectivo. La buena noticia es que, como les repito, no es maligna, generalmente es de evolución estable, estas máculas no llegan a confluir, no llegan a hacerse más grandes, siempre están bien pequeñitas y bueno, es muy difícil resolver este problema, ¿no? No hay un tratamiento efectivo
todavía al momento. Muy bien. Entonces vamos con el segundo grupo de enfermedades, que son las hipercromías. Dentro de ellas vamos a desarrollar el melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria, el lentigo solar y las efélicas. El melasma. El melasma es una patología en donde uno puede ver hipermelanosis progresiva, macular, o sea, hay máculas, hay manchas. Recuerden que las máculas o manchas son lesiones totalmente planas, no palpables. No hay descamación sobre estas máculas y principalmente afecta áreas fotoexpuestas, ¿no? Cara, típicamente la cara. Puede también haber melasmas que afecten dorso de antebrazos. Generalmente es idiopática, a veces puede darse asociados a la gestación, ¿no? O en personas, mujeres que consumen anticonceptivos orales, algún tipo de anticonvulsivantes, fenitoína, que pueden de repente incentivar a la formación o exacerbación del melasma. Principalmente es una patología que se da más en mujeres, por eso también se estipula que puede haber cierto rol hormonal en la etiología del melasma, sin embargo no se tiene muy en claro esto tampoco, y generalmente afecta fototipos altos, ¿no? Entre el 4 y el 6. Va incrementando con la edad, ¿no? Y vemos cómo la figura presentan los pacientes estas maculomanchas también muy bien definidas, de tonalidades entre marrón claro, oscuro. Aquí tenemos en esta figura cómo pueden distribuirse las manchas en el rostro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tres principales patrones de distribución del melasma. Uno es el centrofacial, donde vemos máculas enfrente, dorso de nariz, mejillas, mentón, bozo. Este es el más común, ¿no? Del 63% de casos con melasma. Luego tenemos el patrón malar, que solamente afecta dorso de nariz y zonas malares. Es el segundo más común, con 21% de casos. Y después tenemos el menos común, que es el mandibular, en donde solamente encontramos máculas hiperpigmentadas a nivel mandibular. Este es el de menor frecuencia, sumando 16% de casos. Otra clasificación del melasma también es el nivel donde se deposita el pigmento, ¿no? Dependiendo del nivel, podemos clasificarlas en epidérmica, ¿no? Cuando vemos que el pigmento se concentra más a nivel epidérmico, ahí es donde se distribuye más. Luego tenemos, por otro lado, el dérmico, en donde la melanina pues cae de la epidermis a la dermis y también va a tener un fuerte componente dérmico profundo. Y tenemos el mixto, ¿no? Que es una mezcla de los dos. Puede haber pigmento tanto en la epidermis como en la dermis. Se dice que generalmente los melasmas son de tipo mixto, o sea que tienen pigmento a varios niveles en la epidermis y la dermis. Las figuras que ven ustedes aquí abajo son figuras de el uso de lo que denominamos luz de Wood, que es un tipo de luz ultravioleta filtrada, es como una lámpara especial que uno puede utilizar en un cuarto totalmente oscuro. Tú irradias en la mancha con esta luz especial, esta luz ultravioleta, luz de Wood, y vemos cómo esta luz de Wood nos puede diferenciar, o nos puede ayudar a diferenciar si es que la mácula es epidérmica o dérmica. Vemos cómo, si es que es epidérmica, esta mancha se refuerza con la luz de Wood, o sea, se ve mucho mejor, se va a reforzar toda la forma de la mácula hiperpigmentada con la luz de Wood cuando se trata de un melasma epidérmico. Pero cuando se trata de un melasma dérmico, observen cómo las máculas de la paciente, cuando se le irradia con la luz de Wood, no se refuerzan, no se ven más claramente. Entonces, cuando no hay reforzamiento con luz de Wood, uno puede estar pensando que este melasma es de tipo dérmico, ¿no? Y cuando sí hay reforzamiento, de tipo epidérmico. Entonces aquí tenemos un cuadro que resume cómo es el complejo estímulo que recibe el melanocito para secretar melanina, ¿no? Vemos que es un conjunto de moléculas que no solamente produce el mismo melanocito para activar su melanogénesis, sino también el queratinocito actúa como una célula que también
incentiva con la transferencia de ciertos receptores, de ciertas moléculas mensajeras al melanocito para que éste forme melanina. Vemos aquí que hay algunos que hasta estimulan que no solamente el queratinocito estimula al melanocito para pigmentarse, sino también hasta el fibroblasto se está estipulando que puede ser una célula que puede también incentivar al melanocito para producir melanina. Vemos, como siempre, cuál es el principal estímulo para la formación de melanina nuevamente, ¿no? La radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, recuérdenlo por favor, es el principal estímulo para que se pueda dar toda esta cascada de moléculas, ¿no? Efectoras que van del mismo melanocito o del queratinocito al melanocito para incentivar la melanogénesis, mayor formación de melanina. Entonces vemos, esto es como un resumen de lo que he mencionado, ¿no? El melanocito es como que la célula efectora del melasma, ¿no? Es la célula que va a formar el pigmento, pero no está solo, a su alrededor tiene muchas células que también pueden actuar como estimuladores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la luz ultravioleta estimula tanto al melanocito como al queratinocito. La luz ultravioleta del tipo A estimula tanto a las células endoteliales como al queratinocito. La luz visible también últimamente se está estipulando que no solamente puede incentivar el melanocito, sino también el fibroblasto. Y algunos hasta estipulan que el cebocito también podría estar implicado en el estímulo del melanocito para formar melanina en el melasma. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde nos estipula qué hallazgos histopatológicos podemos encontrar en un paciente con melasma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la membrana basal de la epidermis es una membrana basal generalmente bastante dañada, ¿no? Y por eso es que va a permitir la caída, entre comillas, de la melanina desde la epidermis hacia la dermis. Vemos cómo hay una disrupción de esta membrana basal dañada generalmente por radiación ultravioleta, cae la melanina y por eso es que podemos encontrar también melanina a nivel dérmico, ¿no? La melanina está incrementada en todas las capas de la epidermis. Hay un aumento también en el número y grosor de la vascularización dérmica, la elastosis solar, que es como todos los cambios de gradación de colágeno de la dermis por radiación ultravioleta crónica. Incremento hasta de mastocitos, migración de melanocitos y melanina a la dermis. Todos estos cambios en conjunto nos hacen darnos cuenta que el melasma no solamente es una enfermedad propia del melanocito, ¿no? El melasma es una enfermedad global, ¿no? Que implica principalmente el melanocito, pero también un daño en la epidermis, un daño en la membrana basal y cambios característicos en la vascularidad de la dermis. Todo eso comprende los cambios asociados al melasma. Una vez que uno diagnostica el melasma, porque el diagnóstico es clínico, por la apariencia clínica que les he mencionado diapositivas atrás, entonces ya uno comienza a ver cómo va a tratar este melasma, ¿no? Lo principal, ya hemos visto que el mayor estímulo es la radiación ultravioleta, por lo tanto es muy importante el cuidado, la protección de la radiación ultravioleta. Es un pilar fundamental en el tratamiento del melasma. Entonces tenemos que el uso de bloqueadores de amplio espectro, que no solamente nos filtren la luz ultravioleta del tipo B, sino también la del tipo A, es obligatorio en este tipo de pacientes. Los melanocitos también, bueno, por su parte, ¿no? Secretan melanina, entonces los agentes depigmentantes son muy importantes en el esquema terapéutico. En la siguiente diapositiva vamos un poquito a andar más en ellos. La hidratación de la piel también es importante para mejorar la disrupción de la membrana basal. El ácido acelaico, que como que estimula en la mejora de los fibroblastos. Todas estas terapias tipo láser para el melasma, como por ejemplo láser Q-switch, ¿no? Todos estos láseres de pigmento ayudan también con el tema de la destrucción de melanina y también
disminuye aquellos láseres vasculares, disminuye la población de vasos dilatados que también contribuyen a la fisiopatología del melasma. Entonces vemos que no solamente es dar el agente despigmentante, no es todo un cuidado integral de la piel para que el melasma pueda ir mejorando, ¿no? Entonces tenemos aquí que uno de los principales agentes despigmentantes, como vemos aquí reducido en las iniciales HQ, es la hidroquinona. La hidroquinona es como que el despigmentante principal que actúa inhibiendo la tirosinasa, que es la enzima que habíamos dicho al inicio de la ponencia, es la enzima que permite la formación de melanina a partir de la tirosina, ¿no? Entonces, esta enzima tirosinasa es inhibida por la hidroquinona y por eso es que la hidroquinona es como que el despigmentante, uno de los despigmentantes más comúnmente usados y más efectivos. Ven acá cómo también los bloqueadores son muy importantes en el esquema terapéutico, los hidratantes para poder mejorar esta disrupción de la membrana basal, eh, terapias láser para mejorar la vascularidad, el ácido acelaico que mejora el tema de los fibroblastos y bueno, todos los despigmentantes, ¿no? Dentro de los despigmentantes ya he mencionado la hidroquinona, hay otros agentes como por ejemplo el ácido CoIco, el ácido mandélico, la rutina, que también son moléculas despigmentantes, que también son ampliamente utilizadas para dar tratamiento a este tipo de patología melasma, ¿no? Luego tenemos la siguiente patología de hiperpigmentación, que es la hiperpigmentación posinflamatoria, que es consecuencia de un trauma o inflamación primaria que se da principalmente en fototipos altos a partir del 3 hasta el 6. Las lesiones de este tipo de máculas hiperpigmentadas suelen persistir muchos meses, inclusive años, y muchas veces el paciente acude a consulta porque se ve sumamente afectado desde el punto de vista social por estas máculas que quedan, ¿no? A partir de un foco de inflamación. Puede darse tanto en mujeres como en varones y principalmente se da por un aumento de la actividad de los melanocitos y una melanosis dermal, ya que hay un daño en el melanocito y pase de melanina a la dermis, ¿no? Entonces vemos acá en estas dos figuras esta paciente que está teniendo un brote de acné, pero se nota como cuando ya pasa la lesión primaria del acné, esta deja una mácula hiperpigmentada residual, ¿no? A eso se le denomina hiperpigmentación postinflamatoria. Este joven también, ¿no? Ha tenido lesiones de acné, estas lesiones han pasado, ya han desinflamado, pero como huella dejan estas máculas hiperpigmentadas residuales a lo que nosotros llamamos hiperpigmentación postinflamatoria. Vean cómo siempre los ejemplos se dan en fototipos altos, ¿no? Vean cómo este paciente, por ejemplo, fototipo 5 o 6, tiene estas máculas hiperpigmentadas que le quedan de las lesiones de acné que ha tenido, lo mismo que este paciente, un fototipo alto, que generalmente podemos ver estas máculas hiperpigmentadas residuales que quedan a partir de algún tipo de inflamación, ¿no? Pero tampoco es una ley, vean esta figura, tenemos un fototipo aparentemente bajo, claro, pero que tiene una mácula hiperpigmentada que dejó una quemadura en este caso, ¿no? Entonces, si bien la hiperpigmentación posinflamatoria se da más a nivel de pieles oscuras, fototipos altos, también se pueden dar excepciones y verse también en fototipos bajos o pieles claras, ¿no? Pueden ser muchas las patologías que dejan hiperpigmentación posinflamatoria, ¿no? Una de las más comunes es el acné, pero como ven aquí la lista es larga. Cualquier enfermedad que pueda inflamar la piel, tener lesiones inflamatorias de piel, potencialmente puede dejar mancha cuando pasa, ¿no? Entonces la hiperpigmentación posinflamatoria se puede dar en todo contexto, no solamente el acné. Cualquier patología que dé una lesión inflamatoria de piel, al pasar puede dejar hiperpigmentación posinflamatoria. En la histología se ve solo una melanina en la dermis superficial, alrededor de vasos, localizados primariamente en macrófagos. Recuerden que cuando la melanina cae a la dermis, los macrófagos de la dermis la ingieren, la fagocitan, formando los denominados melanófagos. Y ese es uno de los hallazgos más comunes en este tipo de máculas hiperpigmentadas residuales.
El tratamiento de la hiperpigmentación postinflamatoria es muy parecido al del melasma porque la lógica es lo mismo, ¿no? Como que disminuir la melanogénesis, ¿no? Que se está formando ahí. Entonces aquí podemos ver también cómo alternativas de tratamiento, la hidratación, la combinación de despigmentantes, de repente algún tipo de peeling que pueda también exfoliar la piel más a profundidad para ir como que atenuando más rápidamente las máculas hiperpigmentadas. Hay algunos que también postulan el uso de retinoides, que son fármacos derivados de la vitamina A, que también tienen propiedades exfoliantes, y esto puede ayudar a renovar la piel más rápido y que se vaya atenuando más rápidamente la mancha hiperpigmentada. Los léntigos solares son máculas hiperpigmentadas, más o menos de 1 a 3 centímetros, bien circunscrita. Principalmente aparecen en áreas fotoexpuestas como la cara, dorso de manos, antebrazos, pecho, espalda, piernas. Generalmente afecta a pacientes blancos o asiáticos. Hay una leve proliferación local de melanocitos basales por la exposición ultravioleta agudo crónica y esto produce el aumento de melanización focal y vean la formación de estas máculas marrones claras, marrones oscuras, bien delimitadas, pequeñas, que no sobrepasan los 3 centímetros. Como ven, las áreas afectadas, cara, antebrazos, dorso de manos, que son las áreas fotoexpuestas. Tratamiento para los léntigos, primero ante todo, como toda lesión, enfermedad pigmentaria, la fotoprotección. Se puede utilizar algún tipo de despigmentantes como la hidroquinona o los retinoides, pero los tratamientos más efectivos de lejos son aquellos ablativos, o sea, aquellos que destruyen esa piel pigmentada, dando paso a una piel nueva no pigmentada, ¿no? Por ejemplo, la crioterapia, los peelings químicos con tricloroacético, la luz pulsada, el láser pueden ser alternativas de destrucción de esas manchas bastante efectivas. Y la efélide también es una mácula pequeña, pero mucho, mucho más pequeña que el léntigo. Habíamos dicho que el léntigo puede llegar a 3 centímetros inclusive, en cambio acá estamos hablando de milímetros, ¿no? Son máculas pequeñas, 1 a 2 milímetros, bien definidas, un color uniforme que generalmente es marrón oscuro, marrón claro, y principalmente también se dan en zonas fotoexpuestas como la cara, cuello, pecho, brazos o piernas, ¿no? Pueden ser muy poquitas o bastantes, numerosas. Generalmente inician en la niñez, esa es otra diferencia entre los léntigos, ¿no? Las pecas o efélides generalmente aparecen en la niñez. En cambio, los léntigos suelen aparecer en ya la tercera edad, gente mayor que se ha ido exponiendo mucho al sol. Las efélides son asintomáticas y bueno, el tratamiento no es necesario, pero si es que por ahí alguien quisiera por motivos estéticos tratarla, las alternativas son bastante parecidas a las que describí con los léntigos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Justo en el chat hay algunas preguntas. No sé si las podría contestar o en todo caso yo también le puedo leer. Doctora, disculpe, ¿me puede escuchar? Mm, no se escucha. Perdón, disculpe, es que estaba en mute. Disculpe. No, no se preocupe, doctora. Entiendo. Hay unas preguntas en el chat. ¿Desea responderlas de forma directa o quiere que yo Y las lea? podríamos responderlas así como que rápido. ¿Me las podrías leer, por favor? Porque no las tengo. Ya. Listo, está bien, doctora. Ya. La pregunta dice, disculpe, una consulta. Ya. Doctora, ¿existen algunos artículos médicos donde se menciona al vitíligo como una manifestación paraneoplásica? ¿Es aceptado como cierto esto actualmente? Gracias por su respuesta.
Se dan casos de vitiligo en el contexto, por ejemplo, de un melanoma. Ahora, ¿por qué? Se establece que a veces el cuerpo puede desarrollar un rechazo inmune hacia los melanocitos malignos del melanoma y esto secundariamente en algunas personas afectar también melanocitos de piel sana, ¿no? Y formar vitiligos. Pero ¿cuándo se sospecha más o menos de estos cuadros? Cuando tenemos un vitiligo de muy rápida evolución y generalmente en personas con factores de riesgo, ¿no? Antecedentes familiares de melanoma o adultos mayores, ¿no? Si tenemos este contexto, paciente con antecedentes de melanoma o paciente adulto mayor que comienza con un vitiligo y este avanza muy rápidamente, pues una de las acciones que hace el dermatólogo es tratar de verificar que no haya un foco de melanoma escondido que de repente pueda estar estimulando esta evolución tórpida del vitiligo, ¿no? Pero es lo más raro, ¿no? Generalmente tenemos vitiligos de nuevo autoinmunes, aislados o asociados a otra enfermedad autoinmune. Es lo más común que se. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, si hablamos de una causa de base inmune, el autoinjerto, esa zona con la piel normal, ¿no se expone también al ataque autoinmune de la CD8? Así es, hay posibilidad de que el autoinjerto fracase, ¿no? Y es por eso que aprovecho la pregunta para incidir en el siguiente mensaje, ¿no? No hay un tratamiento que dé una cura o una garantía de cura al 100% en el vitiligo. Todo lo que he mencionado siempre tiene una tasa de falla, incluida, por ejemplo, todos los autoinjertos, ¿no? Entonces, sí, se puede dar esa situación y tener falla con este tipo de terapia. Gracias, doctora. Otra consulta. En los casos de acantosis nigricans, ¿la pigmentación sigue el mismo proceso del melasma? En la cartosis nigricans lo que se da es un aumento de la melanina, pero por otro tipo de hormonas. Por ejemplo, muchas veces estos pacientes tienen resistencia a la insulina y la insulina también indirectamente puede generar, mediante la estimulación de algunos receptores del melanocito, formación de melanina. O sea, no es esta este estímulo del melanocito que parte del queratinocito, todo lo que hemos mencionado en el melasma, y que todo está aparentemente estimulado por radiación ultravioleta. No, en la cantosis nigricans más es del tipo hormonal metabólico, y generalmente un agente indirecto de esta melanización es la insulina, ¿no? Ujú. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. ¿Qué tipo de bloqueador solar es mejor, el de barrera o químico? Ambos cumplen su función, no más que algunos, por ejemplo, los químicos los químicos u orgánicos que también se le dicen, son mejor absorbidos por la piel. Normalmente la estética es mejor y bueno, el efecto fotoprotector es básicamente la molécula absorbe la energía solar y como que la libera, pero de una manera menos dañina, ¿no? Y por otro lado tenemos los fotoprotectores físicos que hacen más un efecto de espejo, ¿no? Como que reflejan la luz ultravioleta. Lo malo de estos fotoprotectores químicos es que no son muy estéticos, o sea, son aquellos fotoprotectores grasosos, blancos, que no se suelen absorber muy bien por la piel, ¿no? Pero tiene sus pros, porque el bloqueador químico, al no ser muy absorbido en la piel, entonces es mejor tolerado, por ejemplo, para aquellas personas que son muy alérgicas, que no toleran o que hacen alergias a los bloqueadores, el bloqueador químico es lo ideal, o de repente, por ejemplo, pacientes con piel muy sensible, como pacientes lúpicas, pacientes con rosácea, que a veces no toleran muchas cremas, los bloqueadores químicos suelen ser los de elección. En cambio, por otro lado, quise decir, los físicos son los que son de elección en pacientes alérgicos o por piel sensible. Y los químicos son aquellos que se pueden usar en piel normal, en aquellos pieles que no son muy sensibles,
Y el plus es que son más estéticos, ¿no? Ambos cumplen la función, por eso es que siguen en el mercado. Y el dermatólogo, de acuerdo a la patología y el tipo de piel de cada persona, es que decide si darle uno u otro. Esas son todas las preguntas. A ver si ha llegado alguna. Ya, nos llega una pregunta más, que es, en el caso de perdón, en el caso de pityriasis alba, ¿los fotoprotectores para niños tienen alguna diferencia con los convencionales que se usan en adultos? ¿Alguna formulación distinta? Los pediátricos suelen ser para población, algunos menores de 8 años, otros menores de 5 años, ¿no? Y son básicamente bloqueadores físicos, lo que les decía, ¿no? Bloqueadores que uno sabe que no se van a absorber bien por la piel y por lo tanto no van a generar rechazo por la piel sensible de un niño o no van a generar alergias. Y ya los niños mayores de 5 u 8 años ya pueden utilizar bloqueadores de adulto. O sea, no hay necesidad de que usen bloqueador pediátrico. Y esto es porque ya la piel es más madura y hay menos probabilidad de sensibilización o desarrollo de alergias al bloqueador, ¿no? Pero sí, básicamente es eso, es que utilizan los de niños más filtros físicos para evitar la sensibilización cutánea al bloqueador. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de parte de la promoción ingresante 2021 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora María Angélica Yengle Chuquillauri por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema Trastornos de la pigmentación el día viernes 1 de marzo del 2024, por lo cual se le otorgará un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación, por el tiempo que nos ha brindado y por haber respondido a las preguntas que llegaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Le estaremos haciendo llegar este pequeño certificado de agradecimiento lo más breve posible, ya sea por su correo o por WhatsApp. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego.